Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, compartir con ustedes todas las mañanas. Agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poderles llevar a ustedes los diferentes tópicos en complemento a la información que desde muy tempranas horas de la mañana nos dan nuestros colegas de Telenoticias Megavisión. Vamos en este día lunes 11 de marzo de 2024, como siempre, a poner en perspectiva temas muy importantes del país. Así es que desde ya les invitamos a que se quede con nosotros. Vamos inmediatamente, gracias a Banco Agrícola, a presentarles el programa de hoy y este segmento, y quiero darle la más cordial bienvenida al periodista y conocedor del tema de país, Álvaro Cruz Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar aquí contigo. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias, Álvaro. Sin duda alguna vamos a hacer una lectura de cómo está la situación política, económica y social de nuestro país, vista desde tu perspectiva como conocedor de temas, como periodista de larga trayectoria que has sido, pero también no podemos pasar por alto un tema que a nivel mundial pues ha acaparado muchísimo la atención, y es esta crisis nuevamente política, crisis humanitaria, crisis de moralidad, en fin, de tanto que está sufriendo Haití, y que en este mismo contexto se toma como punto de referencia un comentario que el presidente Nayib Bukele hiciese precisamente a través de su cuenta en Twitter, en la cual lamentaba mucho de esta situación y decía: esto es lo que nosotros, por los cuales también en el país tuvimos que hacer como tarea para limpiarnos de esto, y que sí en su momento deja entrever él la posibilidad de que, si se le permite, pues poder, contribuir a resolver parte de ese problema que tienen hoy en día. Para nadie es un secreto, si podemos, producción, tener listo esto para poder proyectar esto de lo que estamos viviendo, o que se está viviendo precisamente en Haití. Sin duda alguna es esa una de las grandes situaciones que conllevan a decir, bueno, es caótico lo que está pasando. Hay tres aspectos elementales que, cuando se estudia el fenómeno que pasa en Haití, se ha originado. Uno es por el vacío de poder. Segundo, tras el fallecimiento, tras el asesinato del presidente en su momento. Luego un viaje bastante polémico que realiza el primer ministro a Nairobi, por cierto, ¿verdad?, en busca de poder crear fuerzas de seguridad. Y el tercer elemento, que creo que, de acuerdo a algunos especialistas, se genera, y por lo cual se ha generado este problema, es que el vandalismo supera los cuerpos de seguridad. Solo para poderte poner un poco en contexto de esta situación, de lo que creo que no podemos pasar esta mañana por alto en un abordaje como tal. Durante mucho tiempo hemos escuchado el término, ahí está el tuit del presidente, que esencialmente dice: nosotros podemos arreglarlo, necesitaríamos una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la aceptación del país huésped y todos los gastos, y que todos los gastos de la misión sean cubiertos. Entonces el ofrecimiento me parece noble, peligroso, por supuesto, no por El Salvador, por la situación de Haití, ¿verdad? Sí. Es un desafío enorme, ¿verdad? Peligroso, sí. Hay una resolución de Naciones Unidas que ya aprobó una misión de paz. Ya El Salvador había dicho el año pasado, cuando el vicepresidente Ulloa y algunos funcionarios haitianos se reunieron en Brasil, ya se habían comentado de que El Salvador pensaba instalar una oficina de cooperación en seguridad en Puerto Príncipe. Pero el país caribeño es una situación muy, muy, muy compleja. Es un país muy diferente a todo el resto de América Latina y del Caribe. Es una nación que era la colonia más rica de África, perdón, de Francia, hasta que en 1791 empieza una guerra civil. Esencialmente los colonizadores franceses llegan, exterminan a los indígenas taínos y traen esclavos africanos.
En 1791 hay una rebelión y la guerra civil dura hasta 1804 con la expulsión de los franceses. Y la primera cosa que el nuevo gobierno independiente de Haití hace es una masacre de los blancos, para que nos demos una idea de desde dónde vienen los problemas. Pero volviendo a la situación actual, en el 2021, en julio de 2021, asesinan al presidente Juvenal Moïse y a partir de ahí se desata el caos. Sí. Esencialmente las pandillas están gobernando el país. El concepto de Estado fallido que hemos escuchado tantas veces, Haití es el perfecto ejemplo de eso. El gobierno no tiene fuerza, el gobierno no tiene capacidad de nada, ni de los servicios más elementales. Y la semana pasada aparece por ahí un jefe de pandillas que le apodan Barbecue para anunciar de que va a desatar una guerra civil si el primer ministro no renuncia. Coincidentemente, el primer ministro está en Kenia buscando el apoyo de las fuerzas militares kenias para que le ayuden a resolver este problema. Y entonces las pandillas se apoderan de la policía, atacan estaciones policiales, el aeropuerto. Y eso fue el lunes, el aeropuerto. Sí, y el primer ministro no puede volver. El primer ministro está en Puerto Rico. Esencialmente no hay gobierno. Sí, es una anarquía. Es una anarquía total, un caos total. Mira, esa quema de cadáveres y otros también ahí comiendo de su propia carne realmente es algo dantesco, ¿no? Sí, aunque sí, no hay que extrañarse. Y acordémonos que Haití practica mucho el satanismo, hay mucho santerismo, ¿no? Sí, pero eso digamos, no es tan la santería y el vudú no es tan complejo en términos políticos, son tradiciones que vienen de África. Es parte de su... Sí, pero el problema profundo es que el país es ingobernable en este momento. Recordemos que ha habido varios esfuerzos en el pasado reciente, en los 90... en los años, durante casi 40 años, hubo una dictadura de la familia Duvalier, primero el señor François Duvalier y luego su hijo Jean-Claude. Sí. Y cuando él es derrocado, el país se vuelve un poco empiezan los problemas. Hay una serie de gobiernos electos, pero hay golpes de Estado. Estados Unidos ocupa la isla parte de los años 90, luego viene una misión de Naciones Unidas y también fracasa. Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja. Fueron alrededor, cuando asaltaron las dos principales naciones más grandes, cárceles, prisiones que tiene más grande Haití, fueron alrededor de 4.000, casi 5.000 de los más grandes delincuentes, pandilleros peligrosos. Todos libres. ¿Sí? Y todos libres, ¿no? Exacto, eso es lo que está sucediendo hoy. Sí, parte de eso. Viene el presidente y, como bien lo veíamos ahí, dice, vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años, pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas. Todos los expertos dijeron que no podían ser derrotados porque eran una parte intrínseca de nuestra sociedad. Ellos estaban equivocados, los aniquilamos. Lo mismo debe de hacerse en Haití, decía siempre en alusión a esta situación el tuit del presidente Nayib Bukele. Sí, sin duda. Ahora, la solución de los problemas de Haití pasa por acabar con esas bandas de crimen organizado. Ahora, de tomarse la palabra en cuanto a la concreción de todo esto, ¿qué significado o qué impacto tendría un ofrecimiento o un comentario de esta naturaleza? A ver, yo creo que por la forma que actúa Naciones Unidas, yo supongo que no va a... No suele tomar la ayuda solo de un país, ¿verdad? Generalmente toma la ayuda de una fuerza multinacional y crea un mando central. Es bien complejo. Tristemente, las soluciones de Naciones Unidas son largas y normalmente no eficientes. Tengo muy poco optimismo sobre esa misión de Naciones Unidas. Y sinceramente no creo que
por las propias realidades de cómo funciona Naciones Unidas, no creo que acepten el ofrecimiento salvadoreño. Dice, podemos arreglarlo, dice, cuando el presidente lo escribe en inglés, we can fix it. Dice, podemos arreglarlo, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión para qué cubrir, ¿no? Claro, así funciona. ¿Cómo es esto? No lo ves tan real como tal. Quisiera entender un poquito ese. A ver, el ofrecimiento, es decir, nosotros, el ofrecimiento y las buenas intenciones son reales. Lo que estoy diciendo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no suele funcionar así, ¿verdad? Es más complejo que eso. Naciones Unidas lo conforman 200 países y todos quieren opinar, y especialmente el Consejo de Seguridad, que está integrado por 4 miembros permanentes y otros electos por periodos de 2 años. Tomar las resoluciones ahí son bien complejas. Ya vimos Ucrania y Gaza, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho el problema de las pandillas en el país está casi resuelto, y algunos analistas, cuando ven y estudian ese fenómeno, sugieren que sin duda alguna este país, el tema principal son las pandillas, que cada vez en su momento, como te decía, tienen más poder que incluso que las fuerzas estatales. Y eso es lo que ha venido a rebasar el descontrol, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Es la superación de las fuerzas de seguridad frente al fenómeno delincuencial. Y lo que hay que entender es que si esta situación no se hubiera combatido así de frontal en El Salvador, probablemente hubiéramos llegado a ese nivel de caos. O sea, aquí había zonas importantes del país, urbanas y rurales, donde las pandillas tenían el control del territorio, más poderosas que las instituciones, que las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, los mismos políticos lo decían cuando tenían que ir a desarrollar sus campañas a los territorios. Exacto. Y tenían que pedirle permiso a los delincuentes. A los delincuentes para poder entrar y hacer su campaña. Yo creo que ¿cuenta de qué? Yo creo que esa es una etapa superada en el país y además irreversible, ¿verdad? Yo creo que en medio, aún los críticos más fuertes del gobierno aceptan que esta es una realidad, que la seguridad mejoró, ¿no? Y ese cambio se dio precisamente por dejar a un lado esa parte, como lo decía el presidente en su tweet, ¿verdad?, que creían que no se podría resolver ese problema, ¿no? Él ocupó una frase... sí, decían que era parte intrínseca de la sociedad. Que era una parte intrínseca de la sociedad. Cabal, una cosa tan negativa. Es decir, que no se podía quitar ese problema. Una cosa tan negativa. Hay que pensar que las pandillas no pueden volver a ser una perspectiva alguna de futuro, en el futuro del país, y especialmente para los jóvenes, ¿no? Ok, entonces aquí esto pone en relieve un tema que también debemos reflexionarlo, hilvanarlo con relación a la experiencia que como país vivimos, ¿no? Así es. Donde parte del problema está siendo resuelto, aunque todavía se encuentran por ahí ciertos elementos todavía esporádicos en la situación. ¿Tú crees que esto no está resuelto en el país? Yo creo que va bastante avanzado. El régimen de excepción, a propósito, se aprobó el día viernes, ¿no? Exacto. Se aprobó el día viernes, la 14ª... vigésima cuarta edición, ¿no? Prórroga. Este fin de mes cumplimos 2 años bajo régimen de excepción, ¿verdad? Sí, es un proceso que va bastante avanzado y que esperemos que sea irreversible, ¿verdad? Es decir, yo he insistido que uno de los desafíos del segundo periodo del presidente Bukele es precisamente mantener este nivel de seguridad y seguirlo mejorando, ¿verdad? El país dejó de tener ese vacío de poder por el cual los analistas, perdona un poco que voy a hilvanar el tema por el cual surgimos, ¿no? Porque uno de los especialistas creen que el problema de Haití es el vacío de poder, ese es el principal, ¿no? Uno de los principales. Pero en el país era precisamente por eso, porque no teníamos poder, había un vacío de poder y creían que el problema era intrínseco de una sociedad y que no se podía resolver. Sí, yo creo que en gran medida era voluntad política. Yo creo que el enfrentamiento permanente que había entre Arena y FMLN también retrasó mucho de las soluciones, ¿verdad? Y luego la tentación de buscar acuerdos, treguas o como se llamara, que ya vemos a esos procesos judiciales que hay
en los tribunales, ¿no? Más que bien fue un problema que le dio beligerancia a estos grupos. En primer lugar. En segundo lugar, les dio el poder. Les permitió fortalecerse. Las treguas negociadas en los gobiernos anteriores, permitió fortalecerse a los pandilleros. Sí. Y esto sin duda alguna se tradujo en la crisis política que en su momento los llevó a tener como resultado casi, bueno, los últimos, que me gustaría ya de un solo, creo que era necesario hacer un abordaje de esta situación que lamentablemente no es nueva lo que pasa en Haití. Ellos ellos vienen de problemas en problemas. De problemas en problemas. Es un país alto en corrupción tremenda, ¿no? Considerado como uno de los países donde se da el tráfico de la droga a diestra y siniestra. El tema de santería, ¿no? Sí. La pobreza endémica, sí. Sí, la pobreza endémica, ¿no? Sus terremotos, el último, en fin. Bueno, pero fue un punto de partida para poder hablar precisamente de digamos, de un problema que también nosotros teníamos y que se ha resuelto, y que eso se traduce también ahora en lo que sin duda alguna la población premia a partir de ver el resultado positivo de una política de seguridad frente a lo que en su momento aquellos que tuvieron el poder no lo hicieron. ¿Tú crees eso? Eso es correcto. ¿Ese es el resultado de la elección? Ese es el resultado, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito sobre esa naturaleza. Yo creo que ¿Se puede hablar de crisis de los partidos tradicionales? Profunda, sí, claro. Claro. Yo creo que el tema de seguridad es fundamentalmente la razón de que la población se vuelca a votar por el presidente Bukele o por nuevas ideas, ¿verdad? Ese es un tema fundamental. Por eso yo insistía mucho durante la campaña el desenfoque de los partidos de oposición, ¿verdad? Que criticaban el tema de seguridad como que sí ese era el problema. Y el problema, y habiendo otros problemas que pudieran haber cuestionado, mientras que el tema de seguridad era el que gozaba de mayor aprobación para el gobierno. Entonces, eso nos habla de cómo los partidos políticos estaban tan desconectados, los partidos políticos de oposición estaban tan desconectados de la realidad que estábamos viviendo. Sí hubo un castigo, evidentemente, y ahora hay una crisis profunda. Ahí habla el FMLN de una renovación total. Hace 20 años una renovación total, que alguien en el FMLN hablara de renovación total significaba expulsión del partido. Guillotina. Y guillotina, sí. Era guillotina, era sacarlos, expulsarlos y cortarles la... Exacto. Y en Arena, la diputada Villatoro pide la remoción de la cúpula del partido, que se resiste a dejar el partido. Sí, porque escuchaba este fin de semana unas declaraciones de su presidente decir de que no desmentir que había división interna, ¿verdad? Y que en ningún momento se estaba haciendo expulsiones para ninguna que estaba cuestionando. Sí, pero, te pongo un poco en el equilibrio de la cosa. Lo impresionante es que el presidente del partido Arena habla de que su trabajo era sobrevivir como partido. Es decir, ellos estaban conscientes cuáles iban a ser los resultados, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? ¿Y tú crees que...? Perdón, yo creo que los dos diputados de Arena que ganaron la elección, la ganaron por el trabajo personal, por sus marcas personales más que por la marca del partido. Igualmente el caso de doña Milagros Navas, ¿verdad? En La Libertad Este, que incluso se despoja del chaleco arenero y se pone el color rosado para promover su campaña, y obtiene los resultados que obtiene por su mérito aunque personal. Clara de que ella sigue siendo del partido, pero que también reconoce que ella es una marca, ¿no? Exacto. Es una marca, y que creo que fue la que predominó. En algún momento le dicen, ¿verdad? Mire, pero el partido está en crisis. Sí, pero yo no estoy pidiendo que voten por el partido, sino por mí, dice. Ese nivel de claridad lo tenía ella. Es motivo de análisis y de una lectura más proba de este fenómeno de los dos partidos tradicionales que han estado gobernando. Yo se lo decía a Manuel Flores, el candidato, le decía, pero ¿qué habrá pasado? ¿Por qué llegaron hasta donde están hoy si tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa? Tal vez no en términos de su complemento, pero como tal. Gobernaron 2 periodos el país. ¿Cómo entiendes tú ese fenómeno de los partidos? ¿Será que también si recogemos un poco en el baúl los archivos de cuál ha sido
el comportamiento político de los partidos es que han tenido sus épocas. Sí, Arena lo tuvo por ¿cuántos periodos? 4 periodos. 4 periodos, ¿no? Frente a 2. Sí. Es interesante saber qué es lo que viene también. Este es el segundo periodo para nuevas ideas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? A ver, y que también, ya vamos a llegar ahí, pero también necesita una reflexión después de los resultados municipales, ¿verdad? Claro. Pero en el punto de Arena y del FMLN, yo creo que los escándalos de corrupción de ambos partidos, evidentemente se los cobra la población, ¿verdad? Y la otra duda que yo tengo es si su raíz ideológica no está desfasada. Si la gente, el gran votante joven, que es un gran porcentaje de la población, aquello de patria sí, comunismo no, o viva la revolución socialista, esos términos no le dicen absolutamente nada después de haber gobernado ahora. Los gobiernos del FMLN además fueron sumamente ineficientes y el tema de la tregua se los cobra la población. Y luego el FMLN como oposición, seguir defendiendo ideológicamente a los regímenes de Nicaragua, de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro en Venezuela y a la dictadura cubana, yo creo que esa es una situación en la que la población pensante dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo pueden estar? O sea, ¿tú crees que si estos partidos no se despojan de esas consignas que en el pasado a lo mejor fueron vigentes, difícilmente van a sobreponerse? La renovación no puede ser solo de nombres en la dirigencia. ¿Sí? Incluso allí habla, creo que es Marcela Villatoro la que habla de rebranding, es decir, de una nueva marca, ¿no? Sí. Eso se plantea, incluso cambiarán el nombre del partido, es probable. ¿Su marcha? En su marcha, ¿verdad? Su marcha, que habla de aquí la tumba donde los rojos terminarán. Eso construye para un nuevo país, para el país del futuro que estamos En primer viendo. lugar, porque ya su pleito no es con los rojos. Exacto, la confrontación ideológica de la Guerra Fría desapareció, ¿verdad? Entonces... A ver, detengámonos un poquito y separemos para estudiar ambos partidos, como bien nos llevó todo el análisis desde el inicio que arrancamos la conversación. En el caso del FMLN me decía el ex candidato a la presidencia, Manuel Flores, me decía que él estaba interesado en buscar llevar la dirigencia del partido para luego. Pero ¿tú crees que no se trata de personas, se trata de ver qué? ¿Es su esencia? ¿Cambios? ¿De qué naturaleza? A ver, primero la naturaleza ideológica, ¿verdad? Okay. Está la izquierda, ellos se declaran socialistas, afines a Daniel Ortega, Nicolás Maduro y los Castro en Cuba, ¿verdad? ¿Es eso aceptable para la población? Yo creo que ellos nunca se lo han planteado. Yo creo que ellos siguen enamorados de aquella revolución que propugnaban en los años 80 y que fue la causa de la guerra civil, del conflicto armado. Entonces, yo creo que esos son términos trasnochados que la gran mayoría de la población no acepta, y especialmente el votante joven. Es decir, no le dice absolutamente nada esa ideología al votante joven. ¿Tú crees que en el caso muy en particular, entonces, de que el FMLN debería de tener sangre nueva, ¿no? Su apuesta debe de ser precisamente para capitalizar un poco ese voto generacional, aunque si te vas un poco a ver el resultado de participación de jóvenes en esta elección, como que no fue mucho. Exacto, es precisamente, en parte, especialmente la de alcalde, ¿verdad? O sea, hay que ir a pescar, entonces Sí. es exacto, pero es especialmente más difícil para la oposición, ¿verdad? Cuando Arena y el FMLN representan el pasado y no se renuevan y no presentan opciones frescas, es complicado, ¿verdad? O sea, ese relevo generacional pasa, en primer lugar, yo le decía, ¿por qué? ¿Por quitar toda aquella vieja imagen y aquellos viejos líderes del partido? Yo creo que sí, ¿verdad? Es decir, los antiguos comandantes de la guerrilla
no creo que, pues muy pocos salen ya a la vida pública, ¿verdad? Pero el mismo presidente, secretario general del partido FMLN, el ex vicepresidente Ortiz, él es parte de esa camada de comandantes, ¿verdad? Yo creo que también él debería... Aunque él en este mismo contexto concluyente de las elecciones hacía una reflexión en la que, si bien es cierto, muchos piden el desaparecimiento, que iba a desaparecer, el partido se mantiene vigente. Decía. Es más, hacía alarde de que es la segunda fuerza política de este país, si lo tomas en punto referencial con los votos que sacó en la presidencia, ¿no? Sí, pero eso es consuelo de tontos. Pues. ¿Sí? Es decir, entre Arena y el FMLN perdieron 800,000 votos en comparación a la elección de 2019. De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo alegrarme de que fui segundo cuando perdí tantos cientos de miles de votos es ¿sí? Tonto, ¿no? Sí. Es un consuelo de tonto, como dice el refrán, ¿no? El refrán, sí. Y en el caso de Arena, muy en particular también, el hecho de tener 2 diputados, a diferencia del FMLN, que en su momento no tuvo diputados, a diferencia del FMLN, que Arena sí tiene también una alcaldía fuerte, ¿verdad? Sí, creo que es una alcaldía, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia a tu lectura, Proba, que hemos tenido a lo largo de los años? Porque creo que tú y yo corremos por los años de conocer muy bien cuál ha sido ese momento cíclico y acíclico que ha tenido la política en el país, ¿no? Arena tiene una situación bastante parecida, es decir, alegrarse por 2 diputados y una alcaldesa. ¿También? También, pues sí, es decir, vienen de tener 30 y pico de diputados. De tonto. De consuelo de tonto. Es consuelo de tonto. Es consuelo de tonto. Es decir, de venir de 30 y pico diputados históricamente a terminar con 2 y con una alcaldesa cuando gobernaban casi todo el país. Yo no me estaría alegre en absolutamente nada, ¿no? Si fuera ellos, ¿no? ¿Sí? Pero tiene 2 diputados, tiene una alcaldía, ¿no? Sí. Obviamente tienen también sus concejales, pero también entran en esa alforja de consuelo de tontos. Sí. Es decir, pero bueno, de hecho creo que fue parte del discurso en el FMLN, que pero tenemos concejales. Pues. Es decir, la última elección presidencial tuvieron más del 30% de los votos, la que perdieron con el presidente Bukele en 2019. Ahora tienen menos de 6%. Eso no puede ser un buen resultado para nadie. Mira, estas elecciones dejaron una lectura desde tu perspectiva. ¿Qué nos dijeron estas elecciones? A ver, lo primero es que el apoyo abrumador al presidente Bukele en la elección presidencial, ¿verdad? Que sigue siendo de mucho peso, de mucho quilataje político. Exacto. La N, ¿no? Sigue siendo un fenómeno. Normalmente vemos a un presidente que declina su popularidad conforme va pasando el tiempo, y aquí estamos hablando de un presidente que en la elección anterior ganó creo que con 54% y ahora gana con 85%. Entonces, eso de por sí es un fenómeno político. Luego vemos también el resultado de la Asamblea Legislativa, donde obtienen 54 diputados. Pero hay que tomar en cuenta el fenómeno de que los diputados tienen 500,000 votos menos que el presidente, ¿verdad? Sí. Eso lo que nos demuestra es que los diputados los arrastró la marca del presidente, ¿verdad? Sí. Entonces, Nuevas Ideas no puede venir a cantar victoria en esta... Yo me atrevo a decir que muy pocos de los diputados de Nuevas Ideas ganaron por mérito propio, sino si no es porque se hayan montado en la N. En la figura del presidente. De la figura del presidente. Exactamente. Sí, el caso mismo de los alcaldes. Y el caso de los alcaldes todavía es más dramático. Es bien interesante. Quedémonos acá porque vamos poco a poco haciendo ese análisis, ese estudio, sin duda alguna, de cuál es el comportamiento político que ha tenido tras el ejercicio postelectoral, ahora que se ven ya los números, ¿no? Claro, Entonces, Nuevas Ideas no puede decir que también salió victorioso si perdió 500,000 votos. Eso tiene que hacer una reflexión también al respecto. No entra en ese consuelo, en esa alforja de... No, es decir, sigue siendo fuerte, por lo menos está vigente ahorita. Sí, sigue siendo fuerte, sí. Ok.
Voy a hacer una pausa, 7:01, seguimos con este tema. Gracias desde luego a usted por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, en este día lunes. Como siempre, exhortándoles a ustedes a colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas aquellas metas, todos aquellos objetivos puedan cumplirse. Recuerden, no hay nada imposible cuando uno está de la mano de Dios. Continuamos nuestro análisis y lectura de la situación política de los partidos en un periodo ya post-elecciones con nuestro colega periodista Álvaro Cruz Roja, ¿verdad?, con quien hemos tenido la oportunidad a lo largo de muchos años ver el comportamiento que estos han tenido. Y creo que de una forma bastante interesante tú me has logrado colocar y interpretar el resultado y a dónde vino la población a dejar a estos partidos. Nos habíamos quedado con el tema de Nuevas Ideas. Y de Nuevas Ideas, bajo esa valoración en términos de votos, también no podemos hablar de que esté cantando victoria, porque también una lectura le deja, ¿no? Bueno, hay que ver. Pierdes 500,000 votos, creo. A ver, lo explico en contexto. Sí. No los pierde, es decir, en realidad sí tuvo más votos que la elección de 2021, por ejemplo, de la elección legislativa, los diputados. Pero lo que trataba de explicar es que sí tuvo 500,000 votos menos que el presidente. Y la razón por la que yo explico eso es porque es la figura del presidente la que atrae los votos. Sigue siendo de peso, sí, no los diputados. Ni el partido, es la figura del presidente la que se echa al hombro todo el proceso. Ahora, ¿qué pasó en la elección de alcaldes? Como él bien dijo en ese tuit del 3 de marzo, dijo, yo no me metí a hacer campaña por ningún alcalde, y los resultados muestran un voto de castigo hacia algunos de nuestros alcaldes por su mal trabajo. Entonces el resultado fue que los alcaldes que intentaron arroparse con la figura del presidente, pero que eran malos alcaldes o que no tenían el reconocimiento de la población, perdieron la elección. Y vimos el caso de Sonsonate o vemos el caso de San Miguel, para poner dos ejemplos, ¿verdad? Usulután. Otro. Sí, la Costa. La Costa. La ¿verdad? Libertad sí, Costa. La Libertad Costa. La Paz. Pero bueno, la Libertad Costa no había, el señor Godoy era el alcalde de Zaragoza, no de la Libertad. Ahí pudo haber habido un problema, ¿verdad? Pero luego vemos, Gana es la segunda, el partido segundo partido con más alcaldías, que son 6. Entonces nos trae luego resultados sorprendentes el PCN, el PDC, ¿verdad? Ganando. Y esta Fuerza Solidaria con una alcaldía allá en mi pueblo, Santiago de María, ¿no? Exacto. Entonces y peleó otra por la misma zona. Entonces son liderazgos locales. En el caso de las alcaldías municipales cuenta mucho liderazgo local, porque la gente los conoce ahora. Entonces la reflexión de Nuevas Ideas en este caso es que hay que poner atención al trabajo territorial de los diputados y alcaldes. Justo a eso iba a consultarte. No es una cuestión de redes sociales y televisión, ¿verdad? Y estar diciendo yo tengo la N, ¿verdad? Porque el presidente bien claro lo dejó en ese tuit de la que tú me traes a la memoria. Tienen que trabajar y acercarse. Es decir, ese voto es de castigo. ¿El presidente tú crees que ya sabía eso y por el cual en su momento mejor no metió las manos por los alcaldes? Sin duda, él debe ser una persona muy informada. Es un hombre muy instruido, muy asesorado, entendería, muy informado. Exacto. ¿No? Entonces, supongo que él tenía esa información y tampoco él quería comprometer su figura con alcaldes que él también tenía la información. Al final, si él hubiese metido sus manos, para apoyarlos, con esa respuesta negativa o pérdida de alcaldías, él hubiese salido impactado, ¿no? Exacto. Esa es una lectura política, de alta política, que cualquiera puede hacerse. Y había alcaldes que no hicieron su trabajo, y que la población los castigó, como hubo alcaldes que hacían su trabajo y la población. Tú acabas de decir un elemento bien importante que a muchos analistas y los que nosotros promovemos el debate, el análisis,
hemos logrado identificar, y es que estas elecciones fueron precisamente un gran mensaje para todos aquellos políticos a dejar, como tú dijiste, la fotografía, a dejar el escritorio e irse al territorio. Exactamente. Porque muchos, en el caso de San Miguel, ven en particular, obviamente las deficiencias que puede tener una administración, pero también vieron el trabajo consistente, territorial, marcado, por este caso el liderazgo de Reinaldo Carballo, ¿no? Sí, sin duda. No, sin duda. Mira el resultado de lograr desbancar a don Will Salgado y a toda su, digamos... Escuchar los problemas, entenderlos y atenderlos es fundamental, ¿verdad? Pero si el funcionario no baja de la computadora en las redes sociales o del celular en las redes sociales, está en problema, ¿verdad? Tiene que atender los problemas, tiene que escucharlos. No es necedad de la gente, ¿verdad? Cuando la gente dice, hey, mis calles no sirven, no me están recogiendo la basura, hay problemas en la alcaldía, o el alcalde anda con 4 camionetas llenas de guardaespaldas y no me viene a saludar al mercado y no escucha mis problemas. Todas esas cosas cuentan, ¿verdad? ¿Has tenido la particularidad, creería yo, tu persona, de poder estudiar localmente estos fenómenos? Por ejemplo, San Miguel, ¿por qué perdió la dinastía, a quien se considera una dinastía, la familia Salgado, ¿no? A ver, yo creo que el desgaste natural de prácticamente los Salgado, excepto los 10 años los 6 años de Miguel Pereira, Wilfredo Salgado ha sido alcalde de San Miguel desde el año 2000, ¿verdad? Entonces creo que simplemente ya no rindió como la gente esperaba y la gente lo castigó. Pero además, ni siquiera su hermano fue reelecto como diputado de Ghana, ¿verdad? Y yo creo que fue un liderazgo fresco, una persona conocida, el nuevo alcalde, el señor Torres, y eso cuenta, ¿verdad? Y se tenía el empuje de un diputado tan popular como el diputado Carballo, entonces eso también sumó mucho. Y hay otro elemento que quizás, perdona, que yo voy a sumar y traté la manera, porque también creo que al igual que tu persona, a nosotros nos corresponde hacer esos estudios a veces con lupa, ¿no? Y estar viendo de forma muy meticulosa qué es lo que pasa alrededor de estos fenómenos. Y otro, a pesar de que también el candidato, en el caso muy en particular de San Miguel, tuvo una avalancha de propaganda negra, oscura en su contra, ¿no? De que hasta que ya lo llevaban preso. Sí, en fin, de tantas cosas. Al final no prevaleció. No funcionó. O sea, como que hay un grado de madurez de la población para comprender y separar las dos cosas, exactamente, ¿no? Y no siempre lo de las redes sociales funciona, ¿verdad? Especialmente cuando la gente conoce de primera mano quién es la persona y de dónde vienen los ataques. Lo mencionas por segunda vez en tu análisis, no se atengan a las redes sociales. No. Es decir, si la gente no llega, si el funcionario, especialmente en el caso de las alcaldías, si el alcalde o alcaldesa no llega a la población, no escucha sus problemas, no los atiende, están en problemas. En cambio, el que se acerca, el que entiende, el que habla con la gente, el que saben de dónde viene, ¿verdad? Todo eso la gente lo aprecia. Mira, yo sé que es demasiado prematuro poder hablar de una nueva elección, ¿no? Pero en el caso muy en particular de los alcaldes estamos hablando de 3 años, ¿verdad? Que es la más corta. Igual... el nivel de exigencia de la población va a seguir aumentando. Igual el de diputados, ¿verdad? El nivel de exigencia de la población va a seguir aumentando y en 3 años va a ser una evaluación. Entonces eso implica comenzar a trabajar desde ya los ganadores, ¿no? Exactamente. Y además en un panorama bien complejo, ¿verdad? Porque tiene que homologar los distritos que ahora incorporan los grandes municipios en términos administrativos, en términos de servicios, en términos de inversión, en términos de atención a la gente, ¿verdad? Ok, tocaste la columna vertebral de ese tema, ¿no? Del tema de administración municipal. Exacto. Lo que representa. Yo he tenido la oportunidad, no sé, voy a ser un poco atrevido, pero en su momento cuando he visto digamos como la celebración de algunos de algunos alcaldes que han ganado alguna alcaldía, pero que a la par tienen 7 municipios, 5 municipios, no creas que no es una, digamos,
Y hay municipios bastante... Es una alegría completa, ¿no? Sí. No quiero mencionar nombres, pero me lo han dicho, ¿no? Es un gran reto, es una situación. Por ejemplo, en Chalatenango hay un municipio que tiene como 30 distritos. Sí. Y además todos esparcidos en la zona rural. Es una oportunidad o una condena per se. No, es una gran oportunidad. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, cómo se va a trabajar en eso, ¿no? Ahora, yo sí creo que ya tienen que saber cómo van a administrar esos distritos. Si no lo estudiaron previamente, si no ocuparon tiempo en la campaña para saber eso, qué es lo que se están metiendo. Y conocer el territorio otra vez, trabajar en el territorio. Escuchar a la gente, ¿verdad? Si solo aparecía en vallas y en redes sociales y de ahí me quedé, la gente no van a entender el problema, no van a saber resolverle a la gente. Fíjate que sumado a eso, cuando te decía de que me daba la tarea, igual que tú, cualquier otro, estudiar el comportamiento que han tenido, la expresión de quienes han ganado y quienes han perdido, en algún momento expresan que gran parte del problema fue el haber eliminado el FODES. ¿Qué piensas al respecto? A ver, parte del problema creo es que teníamos una atomización de municipios demasiado grande. Yo he insistido en este tema. 262 municipios para menos de 21,000 kilómetros cuadrados era simplemente demasiado. Algunos de esos municipios de Chalatenango que acabo de mencionar tenían 700 votantes, tenían 3,000 habitantes. Era imposible mantener un municipio en esas características. Y para que dimensionemos la locura que era atomizar tanto el territorio, Nicaragua tiene 145 municipios, siendo 7 veces más grande que El Salvador. Costa Rica tiene 84 municipios, siendo más o menos 3 veces y media más grande que El Salvador. Es decir, entre Nicaragua y Costa Rica sumaban casi los 262 municipios que nosotros teníamos. Era absurdo tener una distribución territorial de esa manera. Que si los 44 es el número ideal, que si va a haber que hacer ajustes en el futuro cercano o van a funcionar, eso lo tenemos que ver en el camino. Seguramente se pueden hacer ajustes, pero eso nos da una idea de la dimensión del problema que teníamos, ¿verdad? Los 262 municipios, gran parte de ellos no eran viables financieramente, con FODES o sin FODES. El problema es que teníamos una situación en la que era financieramente insostenible. Ok, voy a aprovechar estos minutos que me quedan también para conocer de tu persona el tema del Parlamento Centroamericano. Eso es un caso que a mí en particular todavía sigo preguntándome si fue ganador o un perdedor en estas elecciones. Pregunto. A ver, la primera cosa es que el Parlamento Centroamericano, fundado en 1991, como un foro político, en términos de vinculación legal y de vinculación afectiva para la población, no significa nada. Claro. O sea, sus declaraciones son muy bonitas, son muy líricas, hablamos de integración. Todos crecemos en Centroamérica educados de que fuimos una nación unionista, que debemos de soñar por la Unión Centroamericana. Y eso es bueno. Pero sus resoluciones no son. Pero sus resoluciones no son verídicas. Entonces, mientras eso sea así, el Parlamento Centroamericano va a ser cada vez menos atractivo. Entonces, mucha gente tiene claro eso, otra gente no entiende el para qué sirve. Les dice, ¿yo para qué voy a votar por eso? Y además hay que recordar que es una institución costosa, ¿verdad? Y aparte de ser cuna de... Y luego de serios cuestionamientos por el papel a los expresidentes automáticamente son parte del Parlamento. En el caso de El Salvador no, porque hay una resolución de la sala, si no todavía tendríamos ahí a Sánchez Serén y a Funes. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de hace unos años que dejó por fuera, desconoció ese acuerdo, pero ahí vemos... Esa resolución dice que no pueden ir si no son sometidos a votación. A votación. Sí. Ojo con ese es un elemento bien importante, porque muchos creen que a partir de esa resolución es que les dijo que no les dijo que no es que se vayan los presidentes, que se sometan al proceso como se sometieron hoy en día, que poco conocimos. Exacto. Entonces,
Ahí vemos expresidentes cuestionados de los países centroamericanos cuestionados. Ahorita Alejandro Yamatei, Ricardo Martinelli. El único que se salvó porque se lo llevaron rápido fue a Juan Orlando, que por cierto acaba de ser condenado, sí, ¿no? Hallado culpable, perdón. Hallado culpable, ¿verdad? Sí, hallado culpable porque la condena va a ser en junio. Sí, exacto. La sentencia va a ser en junio. Hallado culpable de narcotráfico. Exacto, ese es un caso vergonzoso para la región. Pero él fue rápido, que lo agarraron y se lo llevaron. Sí. Sí. Lo extraditaron. Sí. Es un caso. Entonces regresamos al tema, que pareciera ser que más allá de que sus resoluciones fueran vinculantes, para tener un poquito de notoriedad en cada uno de los países signatarios. Exacto. Debería de ser una... En materia de integración regional, de paso de fronteras, de cuestiones... Pero el problema es que todos los temas de este tipo los resuelven los gobiernos en comunicación bilateral o multilateral y funcionan relativamente bien, ¿verdad? Ahora, la integración va a paso lento, salvo algunos casos particulares. Sí, ¿tú crees que debe de estudiarse más ya para finalizar? Debe estudiarse bien qué hacer con él. El Parlamento Centroamericano debe reformarse. ¿Vinculancia o no? Exacto, para que sus resoluciones sean vinculantes, y que la población perciba que sirve para algo. O simplemente lo tenemos como una expresión de morazánica, ¿no? De foro morazánico, ¿no? De ver el sueño de Morazán cumplido, de que ahí estamos integrados. Bueno. Ha sido un gusto conversar contigo. Por favor, esta mañana. Te agradezco mucho. Sí. Gracias. Me voy a una pausa. Viene un avance informativo. Y luego regresando para conversar con el viceministro de Transporte. ¿Por qué hay tanto accidente de tránsito? Seguimos siendo al asedio de problemas en las carreteras. ¿Cuál es el fenómeno? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Quédense con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. Vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Viceministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la población que nos está sintonizando. Gracias, viceministro. Hay un factor de siniestralidad, de accidentes que obviamente continúan a la racha y siguen siendo motivo de preocupación. Sin duda alguna para ustedes como autoridades y también para nosotros que vemos y nos exponemos a veces también a irresponsabilidades cuando se utiliza, cuando se conduce, ¿no? ¿Cuál es el balance que se tiene de los siniestros viales en el país? Claro que sí, para nosotros este es un tema de suma importancia. Todos compartimos el espacio vial, todos somos conductores o todos somos peatones en algún momento del día y todos estamos expuestos a conductas irresponsables de personas que no respetan la normatividad de tránsito. Y en esto me gustaría hacer énfasis porque los accidentes son mal llamados accidentes, ¿verdad? Yo siempre lo digo, son siniestros viales y la palabra accidente denota como que si nadie tuviera la culpa. Pero ahora con tantas cámaras que están instaladas, ya sea por las alcaldías, por la PNC, por las diferentes instituciones, nos damos cuenta de las principales causas y nos damos cuenta también a partir de todas las investigaciones que hace la policía ya en el lugar de los hechos, cuáles son esas causas que están ocasionando los siniestros viales. La primera de ellas es la distracción del conductor. El ir manejando viendo el celular, el ir haciendo cualquier cosa o llevar entre las manos o encima de las piernas un animal, un niño, lo que sea que dificulte el tiempo de reacción de las personas o los distraiga, eso es una de las principales causas de siniestros viales en nuestro país. Distracción. La distracción es la primera. Y de hecho, si nosotros vemos el ranking entre causas de siniestros viales y causas de muertes por siniestros viales, esa se lleva el primer lugar en ambas listas, tanto en la principal causa de siniestros como en la principal causa de muertes en las carreteras. La distracción es la principal causa de muertes y de siniestros en nuestro país. Entonces, eso es importante mencionarlo porque también se le tiene que hacer un llamado a la población. Al final, por eso es que hago mucho énfasis en el tema de que son siniestros y no accidentes, porque se puede prevenir si se toman las acciones correctas, si se toma la responsabilidad que conlleva el conducir un vehículo. Vamos viendo la segunda causa de siniestros y es la invasión del carril.
una invasión inadecuada en un tramo donde no está permitido. Esto puede ocasionar serios riesgos, tanto para las personas a quienes están rebasando como para la persona que está rebasando, ¿verdad? Pone o expone a las personas ante choques frontales, lo cual hace que las probabilidades de que suceda una muerte pues también son mayores. Si nos vamos a la segunda causa de muertes en nuestro país, es la velocidad excesiva. Y en esto también es de suma importancia hacer el llamado también a la población. Las carreteras tienen una velocidad delimitada. El reglamento de tránsito establece que la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora. Hay personas que se les ha visto conduciendo en carretera abierta a unos 140 kilómetros por hora, casi duplicando la velocidad permitida. Entonces, la velocidad y que debe de regularse de acuerdo a lo que diga la rotulación, la señalización. Correcto. Pero estarán bien señalizadas nuestras carreteras. Nosotros hemos hecho controles de velocidad y la gente sigue diciendo es que no está señalizado, pero uno se pone en la curva El Papaturro, que tiene 6 rótulos marcando la velocidad antes de llegar a la curva, y encima cuando uno llega a la curva tiene otros 2 más que lo reducen todavía más la velocidad por el peligro que representa. Y la gente sigue diciendo, no, es que no está bien rotulado. Lo que pasa es que no existe la cultura de ver la señalización en cuanto a la velocidad máxima permitida, o simplemente no les importa o no les interesa respetar esa señalización. Entonces, si bien es cierto, hay trabajo que hacer en cuanto a señalización en varios puntos, hay otros puntos que muestran una muy buena señalización, porque eso también hay que mencionarlo. Carretera que se interviene con Fovial es una carretera que también en el contrato tiene ya incorporado todo el tema de señalización, tanto horizontal como vertical. Entonces, se ha ido mejorando en el tema de señalización, se va a seguir trabajando en ese sentido, pero igual ya en el reglamento, en la ley se establece cuáles son las velocidades máximas. Entonces, si estamos hablando de una carretera abierta, se puede llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Nadie tiene permitido unos 100 kilómetros, 120 kilómetros, eso no está permitido. Y la gente lo sigue haciendo y piensa que nunca le va a pasar nada. Es decir, siempre miran los accidentes en la tele, miran los accidentes en los periódicos, y dicen, no, pero es que yo sí sé manejar. Sí, yo sí manejo. Yo no compré la licencia, yo sí. ¿Hay un límite de velocidad para carretera? Sí, nuestras 90 kilómetros. Es la máxima, a la que se puede ir. O sea, eso implica, y eso es bien importante, que nuestros amigos, los que nos están sintonizando, entiendan de que, es decir, esa es la capacidad por la cual se construyeron nuestras carreteras para hacer esa velocidad a la que se te ve. Correcto. Más allá ya es un riesgo, ¿no? Más allá es un riesgo. Es un peligro. Y entre mayor sea la velocidad, en el caso de que se dé algún tipo de siniestro, colisión, choque, la probabilidad de que la persona sobreviva se reduce drásticamente entre mayor es esa velocidad. Por eso es tan importante también tomar esto en consideración a la hora de conducir un vehículo. Y al final no es solamente por la vida de la persona que está manejando. Puede haber un irresponsable que no le importa su vida, que no le pone mayor interés, pero al final también está afectando a personas completamente inocentes, que pueden ir respetando por completo la normativa de tránsito. Es decir, alguien que, para coronar un poco el comentario, el que vaya drogado, que vaya alcoholizado y todo eso puede generar también, ¿verdad? Y está poniendo en riesgo a los demás. Y la primera causa, que es el tema de la distracción, porque hoy realmente es un problema. Y ahora, si nosotros combinamos, y esto puede ser muy común también, dada la cultura vial que tenemos en nuestro país, algo que está tan naturalizado como de repente ir distraído, viendo el celular, combinado con otro aspecto que está tan naturalizado también, que es el manejar a excesiva velocidad, estas dos cosas combinadas, o estos dos factores combinados, resultan ser fatales también. Por un lado, la distracción y el exceso de velocidad, que incrementa las posibilidades de que haya una muerte que lamentar, son dos cuestiones que combinadas pues nos resulta graves para nuestra seguridad vial, ¿verdad? Es alto el costo para el gobierno, el tema de las atenciones para personas que resulten afectadas. ¿Cómo se logra en su momento equiparar
costo-beneficio, aunque no, yo sé que no hay ningún beneficio en esto, pero también bajo una política de prevención se puede tener. Sí. Entiendo que hay cercos, el redoblaje de operativos de control de velocidad. También la pregunta que yo sumaría a esto es, hay que, digamos, endurecer más las multas. Hay que establecer, fortalecer las figuras penales o administrativas más allá de lo que se tiene hoy en día. Cuénteme un poquito sobre ese escenario, ¿no? Nosotros estamos trabajando constantemente para hacer revisiones en cuanto al reglamento y en cuanto a la ley. Tenemos también la propuesta para poder hacer un incremento a las infracciones, que también está siendo analizada en la Asamblea, pero definitivamente que hay muchas cosas que se necesitan hacer, sobre todo ese llamado a la población de respetar la normativa de tránsito. Se necesita endurecer. Cuando se estaba planteando el tema de incrementar las multas o incrementar el monto de las infracciones, había gente que incluso se atrevía a quejarse, pero ya no hayan cómo afectar el bolsillo de la población. ¿Sí? Pero es que al final yo creo que le encontraron el sentido a una multa que afecte el bolsillo, porque ese es precisamente el objetivo que tiene que tener una infracción de tránsito, que afecte el bolsillo para que sirva de disuasivo y para cualquier conducta que ponga en riesgo a la población. Y uno de los mayores disuasivos es el disuasivo económico. ¿Y qué pasó con esa propuesta, esa aprobación? El presidente la tiene, ¿no? Está en el Ejecutivo, ¿no? Entiendo que ha sido observado y es algo que todavía se encuentra en análisis de la Asamblea. Hay un análisis jurídico que todavía lo tiene, en este caso, la Secretaría Jurídica de la Presidencia sería, ¿no? Por sería la Asamblea. La Asamblea en este caso. Ya está en la Asamblea. Sí, correcto. Entonces es la Asamblea la que tiene ahora la potestad de poder darle vigencia o estudio y ver a qué se llega con eso. Claro. Y ¿Por también, qué mucho el atraso, cree usted? Bueno, yo creo que también ellos están haciendo sus consideraciones. Hay que tomar en serio el tema. Es un tema complejo también y me imagino que tienen que darle la seriedad del caso, ¿verdad? Pero hay otras propuestas que también se van haciendo para poder disminuir los riesgos de que suceda cualquier otro tipo de siniestro, para disminuir también los tiempos que pasan las personas para trasladarse hacia sus lugares de trabajo o hacia los diferentes destinos que ellos llevan. Una de estas es la modificación al reglamento que también impulsamos, que hace obligatorio el mover los vehículos en caso hayan tenido un accidente. Ya vamos a hablar de eso, sí. Sin ningún tipo de lesión. Porque ese es otro de los grandes problemas que ha habido, ¿no? Que a veces por eso se hacen los grandes congestionamientos. Pero me piden una pausa comercial cuando regresemos. Elevando el valor del precio de las multas o el valor de las multas, ¿se estaría resolviendo el problema? No, hace falta también fiscalización. Sí. Hablemos de eso cuando regresemos, porque yo creo que es importante entrar en consonancia de eso, porque escucho de los versados en la materia también hablar de que lo que se necesita es establecer una cultura fuerte de educación vial que venga desde el pequeño, pues, claro, para que esto pueda tener obviamente respuestas ya en un estado de adultez para quien o de adolescencia para quien está aprendiendo a manejar o quien va a manejar. Claro que sí. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, y estamos hablando acerca de digamos, impacto o el impacto que tiene el tema de la siniestralidad hoy en día y sobre todo también cuáles son las causales. Y nos decía que la distracción sigue siendo uno en el tema de accidentes o siniestros, o en el tema de muertes también sigue siendo el tema de la distracción a la hora de conducir, ¿no? Sí. Como punto elemental. Y el otro factor es cómo menguar esta situación, si es endureciendo las penas o si es elevando categorías de reformas penales o administrativas, en fin. Creo que para poder entrar a hablar sobre esto me gustaría preguntarle a usted si es endureciendo las penas, las multas en cuanto a su precio, que estaríamos bajando el índice de siniestralidad en el país. Eso no bastaría, pero sí es necesario también. Es decir, tiene que hacerse en conjunto una serie de estrategias, tanto relativas a educación
como en el tema de castigos y fiscalización. La prevención. La prevención por medio de la educación, y hablamos de educación incluso llevándolo a la currícula de los estudiantes de las escuelas, ¿verdad? Que desde pequeños se les está inculcando el respeto a los espacios viales, el respeto a la normativa de tránsito. Eso hace que como adultos también sean más responsables a la hora de conducir un vehículo. El mayor control a las diferentes escuelas de manejo, que eso es algo importante también, que se viene trabajando, y que también se mandan inspecciones cada vez más recurrentes a las diferentes escuelas examinadoras, y también el tema de la fiscalización. Y aquí sí entra, por supuesto, un incremento a las multas. Es importante, es necesario que se generen disuasivos, que la gente le tenga miedo también a cometer una infracción, que sepa que la están viendo, que sepa que pues vamos a tener el sistema de fotomulta, pero incluso sin el sistema de fotomulta que esté funcionando en este momento, también hacemos caso bastante a las denuncias que hacen en redes sociales. Nos mandan videos de alguien que de repente iba peleando la vía, alguien que iba utilizando una ciclovía, pasándose a los ciclistas, o cualquier tipo de denuncia. Nosotros también imponemos las sanciones, y no imponemos solo la sanción que se denuncia, todas las que veamos en el video se van a imponer. Ahora, entonces el costo para el Estado es fuerte, es mayor, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar, es decir, una cosa es pues la inseguridad que eso genera en las calles. El costo de atención que tiene que darse. Pero el costo que genera a la atención médica, a todo el Ministerio de Salud, el estar atendiendo este tipo de personas que llegan con fracturas, con lesiones. Que es el FONAT, a través del FONAT, ¿no? A través del FONAT, año con año se entregan varios millones en cuanto a compensación por atención de accidentes. Personas que pues tuvieron algún accidente y se les brinda una atención, o incluso si llegaron a perder la vida, las familias se hacen presentes al FONAT y se les entrega una compensación. Pero hay cuestiones que cambian la vida independientemente de cualquier ayuda que se les pueda dar. Una lesión, perdieron alguna extremidad. Esto también conlleva que se hagan terapias de reinserción laboral, que se les ayude a aprender a caminar nuevamente, a desenvolverse nuevamente. Todo este tipo de cuestiones que de verdad pueden llegar a complicar y cambiar por completo la vida de una persona. Ok, hablábamos acerca de esta reciente reforma que se hizo para que todo aquel vehículo que tuviese un accidente y donde no hubiesen personas golpeadas, mucho menos de muertes, pudiesen mover con los vehículos. Esto facilita mucho el libre tránsito, porque a veces por un medio toquecito, perdón el término coloquial, causa un gran problema de congestionamiento, ¿no? Bueno, tiene un doble propósito en realidad, y es que muchas veces cuando las personas tenían un tipo de choque en la calle entre dos vehículos, no había lesionados, es decir, había sido un toquecito, pero se quedaban esperando a que llegara el seguro, se quedaban obstaculizando la vía pública, hacían una trabazón, afectaban a todos los demás usuarios de esa calle. Pero además de incrementar los tiempos de traslado de todas las demás personas que pasan por ahí, también imaginemos que estaban en una carretera. El estar en medio de la carretera obstaculizando alguno de los carriles también los ponía en riesgo de ocasionar otro siniestro todavía mayor. Entonces esto es algo que también nos ayuda a reducir la probabilidad de que ocurra otro tipo de incidente. Entonces esto se da a partir de una modificación que hacemos al Reglamento General de Tránsito, en el que pues ya establecemos de forma clara que cualquier persona que haya tenido un incidente donde no hayan lesionados, y en esto sí quiero ser enfático, si hay lesionados es importante que lleguen las autoridades y que tomen el control de la escena, sobre todo porque no sabemos la seriedad de las lesiones, a menos que llegue un especialista a hacer la evaluación, ¿verdad? Es decir, uno puede percibir a veces como no, en realidad estoy bien, un golpecito, pero esa lesión pudo haber tenido daños más serios. Sí. Por eso es que es importante que cuando se tengan lesiones de cualquier tipo, se espere a las autoridades o se espere a los especialistas de atención médica. Pero si no hay lesionados, lo cual es la mayoría de casos,
Entonces es obligatorio, y ya queda así establecido en el reglamento, obligatorio que las personas tienen que mover el vehículo. Tiene que esperar a la aseguradora, quiere esperar el parte policial porque no logran ponerse de acuerdo. Lo puede hacer perfectamente, solamente tiene que fijar la escena por medio de fotografías o videos, por medio de los dispositivos que tenga a la mano, porque hoy en día pues ya todo mundo cuenta con acceso a un teléfono móvil con una cámara. Y a ellos pueden mover el vehículo y esperar ya sea a la policía o esperar también a la aseguradora en caso de que tengan seguro. Anteriormente quedaba un poco a discreción de las autoridades si los movían, si no los movían. Nosotros lo que hicimos fue dejar completamente claro que es obligatorio el mover el vehículo una vez se hayan fijado las escenas por medio de fotografías o videos. ¿Y quien incumple esa ley y quien incumpla esa disposición? Se puede ver afectado por diversas multas. ¿Cuáles son esas multas? Una de ellas puede ser la obstrucción de la vía, obstrucción del paso, el no respetar el derecho de vía, el parquearse en un lugar no autorizado. Y además de eso, el obstruir el paso también es una de las causales por medio de las cuales los agentes de la Policía Nacional Civil de Tránsito pueden decomisar el vehículo. Es decir, pueden ellos, obviamente el objetivo no es afectar a las personas, pero sí dar las herramientas para que tengan ahí los motivos suficientes las personas para mover el vehículo. Hay personas que todavía por desconocimiento todavía se quedan dudando, ¿será que lo muevo? ¿Será que no lo muevo? Primero, miedo de que la aseguradora no les vaya a responder. Nosotros ya tuvimos reunión con todos los representantes de las aseguradoras, todos aplaudieron la medida, estaban de acuerdo que ellos quisieron sumarse también y han modificado sus protocolos para poder atender estos nuevos lineamientos. La policía, ya también tenemos todo cuadrado con la policía, ellos están sabedores de que por medio de imágenes también se puede fijar la escena y luego dirimir las responsabilidades que cada uno de los conductores tiene. Entonces no hay una excusa para no mover el vehículo, además es obligatorio. Ok, tengo una pregunta ya, me dice producción y dice de la siguiente manera. Buenos días, en mi opinión hay que sacar a muchos carros viejos, dice. Buses y todo vehículos ya obsoletos, ¿serían vehículos de fabricación hasta el 2001? Realmente ya existe también una fecha límite para que los vehículos puedan circular, es decir, ya tienen una antigüedad máxima para nuestro parque vehicular. En el caso de nuevo, en los que van ingresando, pero los que están ya pero también se requiere, no, también, porque recordemos que año con año se tiene que ir refrendando la tarjeta de circulación. Si ya el vehículo pasó de la edad máxima que puede llegar a tener, pues entonces también es necesario ir depurando ese tipo de vehículos. Y en esto también hay que ser enfático, se necesita una depuración más exhaustiva en cuanto a los vehículos, sobre todo aquellos que vienen de importación, que los mencionaba justo ahorita. Yo creo que es importante establecer bien cuáles son esos criterios por medio de los cuales se autoriza un vehículo a venir. Si tiene daño de agua, por ejemplo, algún vehículo que cayó en algún cuerpo de agua, que se inundó por completo, estos suelen presentar bastantes problemas de eléctricos y son de los que vemos en la calle que de repente se empiezan a incendiar. Son aquellos que tienen algún tipo de daño eléctrico causado por el agua. Entonces, ese tipo de vehículos o los que son catalogados como pérdida total, me parece a mí que son los que se tienen también que controlar bastante en cuanto a la importación. Ok, voy a hacer la última pregunta acá antes de irnos a una pausa y regresamos, porque me gustaría que habláramos acerca del tema, cómo está esta situación de los motociclistas. Le pregunto esto porque hay muchas quejas de cómo se desplazan en las carreteras, ¿no? De hecho, aquí tenemos una pregunta que dice: buenos días, Ernesto, saluda a tu invitado. Pregúntele si por favor revisar los buses y microbuses de la Ruta 44, ya que algunos no tienen dónde apoyarse para poder bajar, uno tiene problemas para bajar, especialmente los adultos mayores. Gracias. Dice, ahí está, tomando la fotografía para que... Ya le estamos tomando la foto para poder mandarla también al equipo. Una inspección, vamos ¿no? A mandar las inspecciones y también vamos a platicar con los empresarios para que corrijan la situación. ¿Hay buena plática con los dueños, propietarios? ¿Cómo están esas conversaciones? Voy a hacer una pausa y regresamos un poco hablando de eso también, es de los otros temas que tenemos ahí pendientes. Semáforos inteligentes, el tema de cercos antidoping y el tema también relacionado con
las motocicletas, como lo decía hace unos minutos. Vamos a la pausa, vamos al cambio y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nos habíamos quedado precisamente con estas preguntas que tienen que ver precisamente con el tema de los motociclistas, el tema de la señalización, perdón, la semaforización, qué pasó con los semáforos inteligentes y el tema también que tiene que ver con los cercos antidoping, ¿no? Sí. Bueno, varios temas. Empecemos quizás depurando el de los cercos antidoping. Nosotros hemos continuado con las acciones para combatir esa conducta o esa cultura de conducir bajo los efectos del alcohol. Creo yo que es evidente que ha habido un cambio en cuanto a esa cultura. Nosotros, sin embargo, no hemos bajado la guardia. Es decir, nosotros hemos duplicado la cantidad de pruebas que se realizan si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, del año 2023. Y eso es que el año 2023 los habíamos venido incrementando constantemente. Si nosotros nos fijamos, el año pasado para esta fecha teníamos alrededor de 6.000, 7.000 pruebas realizadas. Ya tenemos más de 14.000 pruebas que han sido realizadas a diferentes conductores en todo el territorio nacional. Incluyendo el transporte colectivo. Incluyendo el transporte colectivo. Por eso yo le decía, ¿cómo estaban las relaciones con ellos? Porque ellos en algún momento se ven después con la disposición de contribuir a eso, porque claro, gran parte de la racha de accidentes también tienen que ver ellos, ¿no? Aunque el particular es el... No, se mantiene una conversación bastante fluida con ellos. De hecho, nosotros les hemos manifestado los planes que tenemos en cuanto a modernización del transporte público. Les hemos hecho saber que nosotros no tenemos la intención de sacarlos a ellos. Más bien queremos ordenarlos, organizarlos de tal forma de que el servicio de verdad se preste de una manera eficiente. Bueno, ya lo mencionaba abiertamente el ministro también de Obras Públicas y de Transporte, que estamos activamente buscando financiamiento para renovar la flota de autobuses. Ya esto lo conocen, los empresarios saben que se va a estar desarrollando esta iniciativa. Y es precisamente para mejorar las condiciones en las que viaja la población. Ahora, ellos también están conscientes de que hay conductas, hay situaciones que nosotros no podemos dejarlas pasar. El hecho de que haya conductores que incurran en conductas que pongan en riesgo a los pasajeros, ir peleando vía, ir peleándose por pasajeros, ir compitiendo, el ir en sentido contrario, el ir bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, es algo que nosotros lo castigamos duramente. Y de hecho ellos nos dicen cualquier cosa que tenga que ver con la conducta de los motoristas, nosotros se lo agradecemos, porque al final ellos también tienen una inversión en cada una de las unidades que están manejando esas personas, ¿verdad? Entonces nos dicen, para nosotros es mejor que los detengan en el momento adecuado antes de meternos en un lío de que haya personas lesionadas, antes de meternos en un lío de tener ya incluso hasta pérdidas por no poder hacer funcionar la unidad porque la dañaron, porque se encuentra en algún tipo de investigación. Entonces ellos están conscientes de eso. Otro tema que ellos saben que nosotros no podemos dejarlo pasar es el tema de los incrementos al pasaje. Esto es algo a lo que nosotros le prestamos muchísima atención. Si hay alguna denuncia, nosotros vamos con nuestro equipo de inspectoría a hacer las investigaciones necesarias y a imponer las sanciones que se necesiten. Entonces, por un lado, ellos están conscientes de que se necesita mejorar, y por el otro también mantenemos una comunicación abierta, sobre todo a la luz de todos estos proyectos que se vienen también para modernizar el transporte público. Y por supuesto que no se salvan de los controles antidoping, los motoristas. Y como mencionaba, bueno, hemos más que duplicado la cantidad de pruebas que se realizan, y el incremento en la cantidad de conductores que tenemos detenidos por el delito de conducción peligrosa es del 38%. Es decir, el año pasado llevamos alrededor de 300 y fracción de detenidos. A esta fecha ya tenemos más de 430 personas detenidas por el delito de conducción peligrosa. Ok, motociclistas, ¿cómo está la situación? Hay muchas quejas de cómo se desplazan de forma bastante irresponsable en las calles. Y esto lo podemos ver también con los videos, lo que mencionaba, ¿verdad? Hoy tenemos más ojos en las calles,
tenemos más evidencia acerca de las diferentes conductas que se pueden presentar. Veíamos el caso de un motociclista que incluso se incorpora a la carretera sin fijarse si venía algún vehículo atrás, y un conductor de una rastra pues incluso hizo una maniobra desesperada por evadir el golpe o quitarle la vida a ese motociclista, y pues se mira bastante aparatoso el accidente, ¿verdad? Y ese es el tipo de conductas que vemos. Ahora, si nosotros lo vemos en el agregado, también es importante mencionar que ha habido una disminución importante en cuanto a los fallecidos. Sí, el grado de siniestralidad por motociclistas es grande, ¿no? Pero ha habido una reducción, sigue siendo grande. Ha habido una reducción. Pero hay una reducción importante del 14%. El año pasado nosotros teníamos que 4 de cada 10 muertes en las carreteras eran motociclistas. Ahora hemos reducido ese número a 3 de cada 10. 3 de cada 10 muertes son motociclistas, y hay una disminución del 14% en lo que va del año en muertes de motociclistas también. Entonces, sí es cierto, vemos conductas que son completamente arriesgadas. Hay que seguir cambiando la cultura de las personas que conducen una motocicleta, hacerles saber cuáles son esas conductas de riesgo que conlleva una mayor probabilidad de sufrir un siniestro, y esto es algo que también pasa por la educación. Muchos de ellos posiblemente todavía no tienen su licencia de conducir, es algo que también estamos controlando, ponemos retenes específicos para verificar que las personas llevan sus documentos de tránsito, pero es necesario, no por tener un cartón que los identifique, ¿verdad? No por tener el plástico, sino porque esa licencia lo que hace es garantizar que ellos han pasado por todos los exámenes prácticos, teóricos, psicológicos, visuales, que hacen constar que ellos tienen todas las aptitudes para poder manejar un vehículo como una motocicleta. Ok, ahí hay un gran reto. Antes de finalizar, ¿cómo va lo del el tour de ciclista en El Salvador 2024? Bueno, realmente para nosotros es un orgullo poder tener atletas de alto nivel en nuestro país. Esta es una competencia que no se daba quizás hace una década, ¿verdad? El 2014 me parece que fue la última vez que se dio este tipo de competencia en nuestro país. Hoy regresa, dadas las condiciones también de seguridad y a un nuevo ambiente que se encuentran, y pues todas las atletas están sumamente felices. Tenemos campeonas mundiales, campeonas olímpicas, campeonas de Europa, campeonas nacionales en sus respectivos países. Tenemos atletas de todas partes del mundo. Y lo que hace tan atractivo esta competencia para estas atletas es la cantidad de puntos que la Unión Internacional de Ciclismo otorga para cada una de las etapas. Es decir, son más de 3.000 puntos los que se reparten entre las diferentes competencias, y ellas, pues, estos puntos les sirven para poder clasificar eventos de talla mundial. El Tour de France, las Olimpiadas, estos puntos. El Salvador, una ventana al mundo, ¿no? Sí. Frente a un tema interesante, ver a las ciclistas, la italiana, por ejemplo, Valentina Basílico, que estuvo en la segunda etapa, que creo que fue la... Sí, ella y la suiza Elena Hartmann han sido figuras dominantes en esta competencia. Sí, de mucha talla. Bueno, ha sido un gusto conversar sobre estos temas con usted, viceministro. Quiero agradecerle, como siempre, el espacio y el tiempo que tiene para venir a hablar de cara al país, con nuestro público, sobre estos temas importantes que hemos logrado colocar sobre la mesa. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación y un saludo a toda la población que nos ha sintonizado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que continúen con nuestra programación hoy, mañana y siempre, porque tenemos como el ímpetu siempre de llevarles a ustedes temas de mucho interés. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.